al cable. Ese cable hay que exorcizarlo, porque cuando no hay canto está bien, y cuando comenzamos a cantar se descontrola todo, ¿verdad? Bueno, hermanos, ¿quién está contento esta mañana, hermanos, de estar en la casa de Dios? Amén, ¿verdad? Qué bueno ha sido Dios con nosotros y qué bendición poder estar aquí para seguir aprendiendo de su palabra. Saludamos a todos los hermanos que están escuchando estas enseñanzas por medio del WhatsApp y espero que sigan siendo de bendición. Le voy a pedir, hermanos, que vayan a sus Biblias para dar continuidad al estudio que venimos haciendo, al libro de los Hechos, capítulo número 18. Vamos a estar leyendo Hechos 18. Vamos a leer desde el versículo 24 al versículo número 28. Yo voy a leer uno, usted lee el siguiente, así hasta el versículo número 28. Hechos 18, 24. Cuando lo tengan puedan decir un fuerte amén para saber que llegaron allí, ¿verdad? Dice así la palabra del Señor. Llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. ¿Todos juntos? Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Todos juntos. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Versículo número 28 dice: porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. El Señor bendiga su palabra. Amén. Quiero hablar hoy, y he titulado el tema el tema de esta enseñanza: no es suficiente. No es suficiente. Y el día de hoy, hermanos, vamos a estar culminando el capítulo número 18. ¿Quién ha recibido bendición con este estudio del libro de los Hechos? Hermano, hemos aprendido tantos principios que estamos aplicando a nuestra vida, y el día de hoy, el capítulo 18 se termina y comienza el tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Este es mi mensaje número 67 del libro de los Hechos. No sé cuántos años ya estudiándolo, creo que casi 2 años estudiando este interesante libro que estamos aprendiendo y seguiremos aprendiendo Dios mediante. Hemos aprendido en las 4 ciudades que Pablo visitó en este viaje, hemos aprendido algunos principios importantes que todavía se aplican después de 2000 años a la iglesia contemporánea. Recuerde que la primera ciudad que estudiamos fue, ¿cuál? A ver si tienen memoria. ¿Cuál fue la primera ciudad? Tesalónica. Y en esa ciudad aprendimos cómo son los pasos para iniciar una iglesia sana en doctrina. Luego de allí Pablo fue a la siguiente ciudad. ¿Cuál fue esa otra ciudad? Berea. Y aprendimos en Berea, aprendimos buenos hábitos. Aprendimos los buenos hábitos que tenían los hermanos en Berea, que era escudriñar y recibir la palabra de Dios con solicitud. Luego de Berea, Pablo viaja ¿a qué ciudad? Atenas. Y aprendimos que no debemos acostumbrarnos ni a suavizar el pecado. Aunque toda la ciudad esté sumergida en el pecado, tiene que enardecer nuestro corazón al ver a las personas pecar. Si algo aprendimos en Atenas y de Pablo es no acostumbrarse a ver el pecado de forma normal. Luego de allí, el apóstol Pablo viaja a la 4ª ciudad, que es ¿cuál? Corintios. Y en Corintios aprendimos que no debemos ni temer ni callar. Ahora, no podemos terminar el capítulo 18 y pasar por alto
la inclusión que da Lucas a este personaje tan importante del Nuevo Testamento, que es Apolos. Es cierto que no se menciona como Pablo. Si hablamos del protagonista de los apóstoles en el Nuevo Testamento, en las epístolas, tenemos que hablar, a juro, de Pablo. Y aunque de Apolos no se conoce tanto, vemos a través del estudio que fue uno de los discípulos de gran impacto para la iglesia. Vamos a estar viendo hoy su historia, y es interesante porque la historia de Apolos mencionada acá nos da un ejemplo y nos ayuda a nosotros como ganadores de almas a testificar y llevar el mensaje de salvación a todos. Vamos a estar viendo las cualidades y características que tenía Apolos, y sin embargo, a pesar de todas esas características que él tenía, cuando lo escuchó Aquilas y Priscila, lo llamaron aparte y les pusieron más aún el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ellos no se dejaron llevar por todo lo grande que era Apolos y todas sus características de elocuencia. De igual forma, él fue llevado a escuchar del mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Apolos tenía muy buenos calificativos, y lo vamos a ver dentro de un ratito, y calificativos dignos de admirar, pero eso no fue suficiente para Aquilas y Priscila. Para poder ser un instrumento en las manos del Señor, es importante llevar a la persona y exponerles más exactamente el camino de salvación. Vemos allí, hermanos, al final de los versículos que leímos, que Apolos fue de gran provecho para la iglesia, pero es interesante que después que Priscila y Aquila le exponen aún más profundamente el camino de Dios. Entonces, vemos acá que Apolos se convierte en un instrumento de gran provecho. Mira el versículo número 27, al final, dice: y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Y no sé, hermanos, pero todos nosotros como cristianos deberíamos tener este deseo de ser gran provecho para la obra de Dios. Mi pregunta es: ¿eres tú de provecho a la obra? ¿Tu vida ayuda a que siga avanzando el Evangelio? ¿Eres de provecho al Evangelio, como Apolos se convirtió de gran provecho para la iglesia? Apolos era un excelente, la historia de Apolos es un excelente ejemplo para nosotros como ganadores de almas. No nos debe importar, hermanos, la elocuencia que pueda tener la persona, no nos debe importar cuál preparación tenga, no nos debe importar ni siquiera cuál posición social presenta o cuál inteligente puede ser la persona o cuánto conocimiento de la Biblia tenga la persona. Como ganadores de almas no nos podemos llevar por esas características, buenas características que tiene el ser humano. De igual forma, tenemos que llevar a esa alma, llevarla de paseo al Calvario y ser confrontado con la palabra de Dios. A Aquilas y Priscila escucharon a un tremendo orador, escucharon a alguien poderoso en las Escrituras, escucharon a un hombre hablar que dice la Escritura que tenía conocimiento, que era elocuente. Mi pregunta es: ¿qué hizo Priscila y Aquila? ¿Se dejaron llevar por la elocuencia de Apolos y lo dejaron así? ¿Se dejaron llevar por el conocimiento que tenía del Antiguo Testamento y lo dejaron así? ¿Se dejó llevar por el poder y la forma como hablaba, con el denuedo con cual predicaba, y Aquilas y Priscila lo dejaron así? No. Dice la Biblia que cuando ellos lo escucharon hablar, lo llamaron ¿a dónde? Aparte, y les pusieron más, dice, exactamente el camino de Dios. Hermanos, no podemos ver y vamos a encontrarnos con gente elocuente,
nos vamos a encontrar con gente inteligente, nos vamos a encontrar con gente llena de conocimiento, pero no nos podemos achicopalar diciendo, no, él es un hombre que tiene posición, que tiene inteligencia, que tiene sabiduría, sabe Biblia, él debe ser salvo, ¿no, hermanos? E igual forma, todo ser humano, no importa la capacidad intelectual que presente, cada ser humano debe ser llevado al Calvario. Debe ser llevado a ser confrontado por la palabra de Dios para poder ser salvos. Vemos acá que Apolos tenía muchas características, pero como dice la Escritura, hermanos, lo necio del mundo y lo vil del mundo y lo menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a quienes, a lo fuerte. Ahora, ¿quiénes llevaron de la mano a Apolos a conocer más exactamente de Cristo? ¿Quién fue el instrumento que Dios usó? Aquilas y Priscila. ¿Y quiénes eran ellos? ¿De qué trabajaban Aquila y Priscila? Eran hacedores de tiendas, compañeros de trabajo de Pablo. Hermanos, no importa si usted es un bachiller o usted es un universitario, no importa si usted es un doctor, un summa cum laude, no importa si usted terminó la primaria o no, si usted es salvo, usted tiene en sus manos la autoridad para poder predicar de este hermoso libro que está acá. No nos podemos chicopalar, no nos podemos disminuir, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Por eso es que dice la Escritura que este tesoro está en este vaso de barro, para que la excelencia del conocimiento no sea para mí, sino sea para Dios. Ahora, vemos que con todo lo que Apolos presentaba no era suficiente. Todavía faltaba más, todavía le faltaba lo más importante: explicarle y exponerle más exactamente el camino de Dios. Lo que él tenía estaba bien, tenía conocimiento, tenía posición, tenía elocuencia, todo lo que él tenía estaba bien, pero faltaba algo. Todavía faltaba algo que iba a completar su vida para que fuese catalogado como de provecho al Evangelio. Todavía faltaba algo y no era suficiente lo que él poseía. Ahora necesitamos como cristianos poder ver lo que sucedió con Apolos, porque eso nos va a ayudar a nosotros a poder ser más efectivos a la hora de testificar. Mire conmigo, está conmigo, ¿verdad, mi hermano? Mire conmigo el versículo 24, y quiero rápidamente hablar algo previo a Apolos. Dice que llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Ahora, dice que él llegó a Efeso, tal vez el Apolo estaba buscando la verdad, estaba tratando de seguir enriqueciendo lo que ya él sabía. Dice ahí, hermanos, que venía de Alejandría. Cuando vemos en la historia, Alejandría era una ciudad al norte de Egipto. Esta ciudad de Alejandría fue fundada por Alejandro Magno. Y como en la historia universal, si usted se acuerda y estudió y no se copió y no lo pasaron de bachiller, sino que usted pudo estudiar, Alejandro Magno fue uno de los conquistadores de Europa que pudo alcanzar mucho imperio a su corta edad. Cuando él conquistó a Egipto, fundó la ciudad llamada Alejandría. Esta ciudad, evidentemente, con todo lo concerniente al conocimiento religioso de los griegos. Ahora, dice que él era un judío, Apolos, pero nada más el nombre me indica a mí que no era un judío 100%, era un judío mezclado, como Timoteo, que era de madre judía, pero de padre griego. Aquí vemos ahora que está Apolos, y evidentemente el nombre Apolos, el dios griego, evidentemente Apolos o era de madre judía y padre griego o viceversa. Pero vemos que este hombre judío tenía esa sed y tenía esa sed de Dios. Es interesante los calificativos que le da Lucas a Apolos.
Cuando leemos el versículo 25 dice que era un varón elocuente. No solamente Apolos era elocuente al hablar, era elegante al hablar, sino que dice que Apolos era poderoso en las Escrituras. Ahora, evidentemente Apolos tenía conocimiento del Antiguo Testamento, pero no solamente tenía conocimiento en las Escrituras. Cuando dice que era poderoso, es que era un hombre que tenía sumo conocimiento de las Escrituras del momento. No solamente Apolos era poderoso en las Escrituras, dice que era instruido en los caminos del Señor, era instruido en los caminos de Dios. Apolos fue instruido, fue enseñado. Tal vez su madre o su padre judío le enseñó todo lo concerniente al pueblo de Israel, todo lo concerniente al Mesías, todo lo concerniente a la vida futura del pueblo de Israel, porque aquí Lucas hace referencia que Apolo fue instruido, fue enseñado por alguien. Tal vez su padre o su madre fue instruido en los caminos del Señor. Es interesante que otra característica que dicen de Apolos es que tenía un espíritu fervoroso. Y qué bueno es conseguir un cristiano que tiene un espíritu de fervor, no un espíritu de desánimo. Como qué triste es tener que conseguir un cristiano y tener que estar empujándolo, tener que estar animándolo todo el tiempo. Y a veces es bueno que a uno le dé una palabra de ánimo, pero todo el tiempo necesitan ahí que lo estén acariciando. Tú puedes, tranquilo, el poder está en ti. Y qué triste es ver cristianos que tengan que ser, más hermoso es ver a alguien que tenga ese espíritu fervoroso, con ganas, que todavía no le digan qué van a hacer y ya esté dispuesto a hacerlo. Bueno, Apolos tenía un espíritu fervoroso, tenía el ánimo de predicar, tenía ese deseo. Hermano, estamos hablando que él estaba enseñando, estaba interesado en el momento donde mataban a los cristianos. No ahorita que estamos, ¿verdad?, con cierta libertad religiosa. En aquel momento el ser cristiano no era muy de mucha fama, pero él era de espíritu fervoroso. No solamente eso, hermano, dice que Apolos enseñaba diligentemente. Y vamos a ver ahorita qué significa que él enseñaba diligentemente. Era constante, tenía lo que llamamos vocación. Porque qué triste es llegar a un lugar donde la gente no tenga vocación por lo que hace. Usted va a un hospital y están las enfermeras jugando bingo y no le importa el enfermo. No tienen vocación y uno le duele. Bueno, él tenía vocación, enseñaba diligentemente. También dice que hablaba con denuedo la palabra. Mire, se dan cuenta todos los calificativos que he dicho Apolo. Está conmigo, ¿verdad? Todos los calificativos. Dice que era varón elocuente, que hablaba con denuedo. Todos esos calificativos. Tal vez, hermanos, si hubiese sido usted y yo que está escuchando a Apolo, porque dice ahí que Aquilas y Priscila lo estaban escuchando hablar, y todas estas características que Apolos tenía, a lo mejor hubiese sido usted y yo, y quedamos así y decimos, no vale, ya este está listo, ya él no necesita nada, ya él tiene todo. Mira, tremendo hombre. Muchos de nosotros tal vez hubiésemos pensado, ya es suficiente con lo que él tiene, pero no. Dice ahí la Biblia que Aquilas y Priscila no vio como eso suficiente. Miren el versículo 26. Dice, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron, ¿quién, hermano? Priscila y Aquila, le tomaron, ¿qué? Aparte, y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Algo le faltaba al varón elocuente, al poderoso en las escrituras, al que hablaba con denuedo, al diligente. Algo le faltaba, todavía no era suficiente todo lo que escuchó Aquilas y Priscila. Y la respuesta, hermano, está el por qué. Aquilas y Priscila tal vez se sorprendieron de la elocuencia de Apolos, pero ellos más aún se lo llevaron y lo motivaron a agarrarlo aparte y decirle, ven acá, papá, ven acá, qué bueno todo lo que tú acabas de predicar en la sinagoga, pero te falta algo.
Y ese algo que le faltaba a Apolo es lo más importante. Porque nosotros podemos tener elocuencia, podemos tener conocimiento, podemos tener diligencia, pero nosotros no estamos completamente convencidos quién es Jesús, de nada sirve. De nada sirve que tengamos la cabeza de este tamaño y tengamos el corazón pequeñito. De nada sirve que tengamos todo el conocimiento, toda la experiencia y nos falte lo más importante, que es el temor de Dios y es el conocimiento real de nuestro Salvador. Por eso Aquilas y Priscila le llaman aparte, y es interesante, hermano, y le dice, y les expusieron más exactamente el camino de ¿quién? De Dios. Le faltaba algo, pero ¿qué le faltaba? ¿Por qué? Bueno, mire el versículo número 25, está conmigo, ¿verdad? Dice, este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Ahí donde viene el pero, dice, aunque solamente conocía que, ahí está el punto, ahí está el por qué Aquilas y Priscila dijeron, ya va, no es suficiente todo lo bueno que acabamos de escuchar, falta algo. Él tenía hasta ese momento, dice, que solo conocía el bautismo de ¿quién? De Juan. Ahora, no era suficiente el bautismo de Juan. No era suficiente el conocer las Escrituras. No era suficiente tener elocuencia. No era suficiente tener buenas intenciones. Todavía faltaba algo importante. Dice allí que Aquilas y Priscila, como buen ganador de almas que eran, no podían dejarlo así. No lo podían dejar así. Hermanos, no sé si a usted le ha pasado, usted ha hablado con alguien y alguien de repente le dice algún otro versículo y habla con usted y le presenta cierto conocimiento de la palabra de Dios. ¿No hay algo dentro de usted que le dice, predícale de igual forma? No lo dejes así, ese hombre no es salvo. Esa mujer no es salva. Puede tener la Biblia Thompson bajo el brazo de sobaquera, pero le falta todavía conocer al Señor. ¿No le ha pasado eso, hermano? Bueno, Aquilas y Priscila no podían dejarlo así. Ellos lo tuvieron que llamar aparte y exponerle bien el camino de Dios. Tal vez, cuando dice que solamente conocía el bautismo de Juan, recordemos que Juan, cuando comenzó su ministerio, ¿cuál era el propósito de Juan el Bautista? ¿Engrandecerse él o engrandecer al Señor? De hecho, dice la Escritura, es necesario que yo mengüe. ¿Está conmigo, verdad? Y que él ¿qué? Crezca. Dice, Juan el Bautista sabía su ministerio era preparar el camino ¿a quién? A Jesús. Ahora, vean lo interesante, me encanta la historia de Juan el Bautista, porque Juan el Bautista se fue al desierto a predicar. Hermanos, Juan el Bautista no hizo una sopa como Bertucci. Juan el Bautista no hizo un concierto con Tercer Cielo en el desierto. Se fue al peor lugar y empezó a predicar el bautismo de arrepentimiento. Cuando habla del bautismo de Juan, era el mensaje de arrepentimiento, ese bautismo de arrepentimiento. Y dice ahí la Escritura que la gente iba en cantidad a escucharle ¿a dónde? Al desierto. Hermano, eso me enseña algo importante de Juan. Él no estaba confiando en su elocuencia, en el lugar. Él sabía que la gente iba a ir allí por el puro poder de Dios. Y vemos que tal vez Apolo fue bautizado por Juan el Bautista o algunos de los discípulos de Juan. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo fue a bautizarse con Juan para dejarnos ejemplo. ¿Se acuerdan cuando estaba Juan bautizando en el desierto y estaba predicando? Oh generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Y dice la Biblia que Cristo fue al Jordán a bautizarse por él. Y cuando él vio a Juan, ¿qué dijo? Cuando él vio a Jesús, ¿qué dijo Juan? Dijo, yo necesito ser bautizado ¿por quién? Por ti. ¿Y tú vienes a mí? Le dice Juan. Y el Señor le dice, deja, porque es necesario que sea así.
Y el Jesucristo se bautiza con Juan. Pero es interesante porque su ministerio de Juan era apuntar a Cristo. Cuando él estaba bautizando y predicando y venían los fariseos a escucharle, cuando vio a Jesucristo que se acercaba, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita ¿qué? El pecado del mundo. Y le dice: yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Hermano, el ministerio de Juan era exaltar ¿a quién, hermano? A Jesús. Ahora, no era suficiente llegar hasta Juan. Juan fue el que preparó el camino. No era suficiente llegar al desierto, escuchar y tener arrepentimiento por las obras. Todavía no se necesitaba, no era suficiente ese bautismo por arrepentimiento, sino se necesitaba ese bautismo por gracia. Y es por eso que Juan dice: yo necesito ser bautizado por ti. Y era necesario que todos escucharan a Juan, pero a la final el propósito de Juan era apuntar a nuestro Señor Jesucristo. Cuando ya el ministerio de Juan, cuando lo meten preso por predicar en contra de Herodes, que él está preso, se le acercaron allí los discípulos de Juan y le dijeron: Señor, Jesucristo está bautizando, está creciendo. Y Juan le dice: es necesario que yo mengüe. Pero vemos que Apolos tenía, y dice ahí, que solamente conocía el bautismo de ¿quién? De Juan. Todavía faltaba lo que Juan dijo: porque detrás de mí viene uno que no soy digno de desatar la correa de su calzado. Este os bautizará en Espíritu Santo. Todavía Juan decía: va a venir alguien el cual va a salvar perpetuamente. Su predicación nos salvaba. Era para tener una conciencia limpia delante de Dios, pero se necesitaba a Cristo para que quitara el pecado del mundo. Ahora, Apolos era elocuente, tenía conocimiento, era poderoso en las Escrituras, pero solamente conocía hasta Juan. No era necesario. Todavía no era suficiente, no era suficiente lo que él había hecho hasta ese momento. Era necesario que fuera exactamente a las Escrituras y que conociera al Cristo y conociera al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenía muchas virtudes: elocuente, poderoso en las Escrituras, diligente, pero le faltaba conocer exactamente a Cristo. Necesitaba encontrarse con el verdadero Señor que quita el pecado del mundo. Todavía él no había recibido al Espíritu Santo. Necesitaba el poder de Dios. Y es interesante porque antes y después vemos aquí en la historia de Apolo, un antes y después de Ananías. Cuando dice la Biblia que Ananías lo llevó aparte y les puso más exactamente el Evangelio, y dice ahí, hermanos, que después él se convierte de gran provecho para la obra de la iglesia. Y mire, el versículo 28 dice: después, por supuesto, que a Priscila y Aquila le predican, y si he dicho Ananías y Zafira, perdónenme porque me confundo por los dos, no sé por qué. De verdad, desde que estaba preparando el mensaje, no sé por qué tengo a Ananías y Zafira aquí, ¿verdad? Debe ser que hay algunos representándolos a ellos aquí, no sé, ¿verdad? Pero Priscila y Aquila, pues, dice el versículo 28, después que Priscila y Aquila le predicaron, mire, porque con gran vehemencia refutaba públicamente ¿a quiénes? Demostrando por las Escrituras que Jesús era ¿qué? Hay una diferencia. Después que Priscila y Aquila les ponen exactamente el camino de Dios, ¿a quién él defiende después? A Cristo. Ahora, es interesante, tal vez él, ¿verdad?, había sido bautizado por Juan, pero todavía faltaba recibir allí el Espíritu Santo. Mire, esto lo vamos a explicar la semana que viene, pero quiero nada más adelantar algo. Capítulo 19, versículo 2. Miren lo que dice Pablo en Efeso, donde estaba Apolos predicando. Dice, les dijo: ¿recibisteis
el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay ¿qué? Espíritu Santo. Entonces mire el versículo 3. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: ¿en qué? ¿Y Apolo fue bautizado en qué bautismo? En Juan. Ajá, mire el versículo 4. Y dijo Pablo: Juan bautizó con el bautismo ¿de qué? Diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, ¿en quién? En Jesús el Cristo. Ahora versículo 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de quién. Ah, interesante. Ellos, los que habían sido bautizados con el bautismo de Juan, ni siquiera sabían que había un Espíritu Santo. Por eso es que dice, ahí Pablo le dice: recibiste el Espíritu Santo. Es muy interesante, hermano. ¿Cuándo qué? Ahí dice versículo 2. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando qué? Ahí está. El punto es que nosotros recibimos al Espíritu Santo cuando somos ¿qué? Salvos. Y ellos dijeron: Espíritu Santo. Ni siquiera hemos escuchado si hay Espíritu Santo. Y Pablo dice: ya, ok. Porque fuiste bautizado en el bautismo de arrepentimiento, pero ahora tenemos que llevarte a Cristo. Y es por eso que Apolos tenía muchas virtudes, pero le faltaba lo más importante. Porque aún con todo lo que él tenía, buenas cosas, no era suficiente todavía. Ahora, él no sabía realmente de Jesús y el cumplimiento de todas las promesas mesiánicas de Cristo. Y yo me imagino que esa conversación de Priscila y Aquila no fueron 5 minutos. Yo me imagino que esa conversación con él, porque estamos hablando de alguien poderoso ¿en qué? En las Escrituras, alguien que tenía denuedo. No creo que haya sido una conversación de 5 minutos, pero ¿sabe qué me encanta? Que Priscila y Aquila no le importó quién tenía al frente. Ellos, igual forma, como buen ganador de almas, le predicaron y les pusieron correctamente las Escrituras. Hermano, no se vaya a poner pequeñito. Yo he visto cristianos que ven: no, él es un doctor. Un doctor es un alma que necesita a Cristo. Su conocimiento terrenal es loable, sus estudios son de admirar, pero de nada le sirve eso cuando tiene que enfrentarse con nuestro Señor Jesucristo. Mire, no le dé pena, porque la Biblia dice que Dios nos prometió que el Espíritu Santo iba a darnos palabras en ese momento. La Biblia nos exhorta a predicar que el mismo Señor nos iba a decir qué hablar en ese tiempo. No se vaya usted a sentir mal porque está ganando almas y se encuentra con un doctor, con un ingeniero. Hermano, no le tenga miedo a esos filósofos, porque a veces no, él es un filósofo o es un artista. Y estamos claros, hermanos, que no hay gente más distorsionada de la realidad que esos artistas, que tienen metido tanta filosofía, tanto humanismo en la cabeza. Hermano, ¿sabe qué es duro predicarle a un músico? Los músicos tienen tantas ideas extrañas en la mente, tanta filosofía y tantas cosas y tantos corrientes de pensamiento y será que Dios existe, quién creó a Dios y todo, y van a correr en esas filosofías y corrientes de pensamiento. Hermano, predícale a Cristo y predícale a un Cristo crucificado. Porque no hay un alma que pueda resistirse a lo que es el poder de Dios. Vemos que Aquilas y Priscila le predicaron y no tuvieron temor, porque el Señor le dio denuedo a ellos para predicar. Le dio y lo capacitó para predicar. Nosotros tenemos, aunque de repente usted no tenga estudios, y hay cristianos que apenas aprendieron a leer con la Biblia, no le dé pena. Por eso es que dice la Escritura que ella está viva y es más cortante que toda espada de 2 filos. No se vaya a impresionar, dejar impresionar por elocuencia, por conocimiento. No lo deje ahí, porque aunque él tenía todas esas virtudes, todavía no era suficiente.
Lo tuvieron que llevar al conocimiento exacto del camino de Dios. A veces nosotros mismos vivimos acomplejados porque el mundo nos quiere ver como acomplejados. Yo tengo un título, ¿y tú qué estudiaste? Bueno, yo también tengo un título, yo soy licenciado en teología. Eso no sirve. Licenciado en teología, eso no sirve, yo tengo un doctorado. Bueno, déjame decirle que hay muchos cristianos que no tienen licenciatura y tienen más tesoros en los cielos que todos ellos juntos. Porque de nada sirve el alcanzar el conocimiento, como dice allí en Primera de Corintios, de nada sirve saberlo todo y no tener amor. Es como un instrumento que lo que hace es rechinar. Y es por eso que como ganadores de almas no podemos achicopalarnos y no podemos dejar a alguien ahí por la mitad. Aquilas y Priscila lo escucharon hablar con denuedo, con elocuencia, con sabiduría, con todo, buenas virtudes, pero ellos no lo dejaron ahí. Eso no era suficiente. Él necesitaba escuchar más exactamente el camino de Dios, y después es que se convierte de gran provecho para la iglesia. Hermanos, es interesante, mire, vamos a ver rápidamente las virtudes que vimos allí, que no es suficiente, ¿no? Que no es suficiente. ¿Por qué Aquilas y Priscila le predicaron y ellos no se conformaron con lo que él tenía? No es suficiente, número uno, hermano, la elocuencia con el cual la persona habla. Mire, ¿qué significa elocuencia? Busqué en el diccionario y la elocuencia es la facultad de hablar bien con fluidez, con propiedad y de manera efectiva para convencer a quien escucha. Bueno, ¿todas las personas tienen elocuencia al hablar? No. Hay unas más que otras, ¿sí o no? Hay personas que tienen poder al hablar. Tienen lo que el venezolano llama como. A ver, no le den pena. Labia. Para aquellos que escuchan esta predicación que no son venezolanos, busque en el diccionario venezolano labia. Cuando vemos a alguien que dice que tiene labia, es una persona que tiene esa facultad de envolver con sus palabras, de poder, y dice que Apolos era elocuente, hablaba con fluidez, con propiedad, provoca escuchar a esa persona, porque tiene esa facilidad para hablar. No solamente él tenía elocuencia, dice que tenía denuedo, dice la Escritura, dice que comenzó a hablar con denuedo, y la palabra denuedo significa valor, energía, decisión. Es decir que Apolos era un hombre que hablaba muy bien. Ahora, Aquilas y Priscila no se dejó sorprender por la elocuencia de Apolos, no se dejó sorprender por la fluidez con que hablaba. Y hermano, yo he escuchado gente que ahora tiene una forma de hablar tan elocuente y su conocimiento y todo lo sazona, y uno queda ahí, ¿verdad? ¡Wow! Uno queda mareado. Pero no es suficiente, hermano, la elocuencia con la que la persona hable. No nos podemos dejar envolver porque hable bonito, porque esa es otra, hermano. Los cristianos el día de hoy se dejan llevar por la gente que habla bonito. Es que habla bonito, hay que hablar chévere. Mire, hermano, cuidado, porque el hablar bonito y el hablar elocuente no significa que eso sea suficiente. ¿Está conmigo, verdad? Cuidado, hermanos, porque hay frases muy bonitas, hay frases muy elocuentes que vamos a ver en el internet, en las redes, pero investigue quién dijo esa frase, investigue quién la está diciendo. Mire, hermano, en estos días hubo un hermano que colocó una frase muy bonita, que uno la escucha y tiene impacto, tiene poder, porque uno dice, wow, tremendo, y nos impactó tanto a uno que uno la comparte. Pero nada más y nada menos se le olvidó buscar quién era el autor.
Cuando yo me un googlazo, hermano, ahorita el Google, ¿verdad? Un googlazo. Puse el nombre de la persona y es un humanista ateo. Entonces, en vez de yo propagar el mensaje de mi Señor que murió en la cruz, que su palabra nunca regresa vacía, le voy a dar propaganda a toda esa bola de ateos, homosexuales, lesbianas, feministas que van en contra de Dios. Por favor. Puede hablar muy bonito, puede hablar muy chévere. Cuidado, hermanos, con frases como, con inclusive hasta mismos cristianos. Hay gente que le encanta colocar frases de MacArthur, frases de Spurgeon, frases de Paul Washer, calvinistas, que están condenando una gran cantidad de gente al infierno y colocando frases de Paul Washer. ¿Acaso no tenemos en este hermoso libro suficientes frases más poderosas que lo que dice Rafael Ramírez, Paul Washer y cualquier otro hombre que se para en el internet? El hecho de hablar bonito no significa que es suficiente. No se deje cautivar por lo que los hombres dicen. Mire, hermano, ya a esta edad que tengo, y lo puedo decir con propiedad, ya no me impresiona lo que el hombre dice. Yo me dejo impresionar por lo que Dios dice. Porque lo que Dios dice acá es lo que realmente cambia vidas, no lo que dice Paul Washer, no lo que dice, y peor, hermano, peor cuando agarran frases de cantantes. El Chino y Nacho, el Chino, ama la vida y sigue para adelante, el Chino, ¿qué es eso? Me provoca náusea, hermano. Ven, el Chino, ¿qué Chino? Tiene como 1000 mujeres. Y vamos a estar dándole propaganda a alguien que ni tiene temor de Dios. Hermano, por eso no se deje llevar por la elocuencia. No es suficiente que hable bonito. Apolo habló muy bonito y envolvió a todos en la sinagoga. Ellos no supieron quién lo golpeó. Cuando Apolo empezó a predicar, ellos ni supieron qué le pasó. Apolo era elocuente y con denuedo, y no me malentienda, estaba bien lo que él estaba diciendo, pero Aquilas y Priscila dijeron: está muy bonito lo que está diciendo, pero a este paisano le falta algo. Nada más y nada menos le falta al Señor Jesús. ¿Quién le caemos? ¿Le caes tú o le caigo yo? Vamos a darle los dos. Ellos no lo dejaron con sus frases bonitas, porque no es suficiente la elocuencia. ¿Está conmigo, hermano? ¿Está conmigo o no está conmigo? No es suficiente lo bonito que habla. De repente está ganando alma, va a visitar a un familiar y se encuentra con alguien y le dice: tú eres cristiano. Yo también, porque la escritura dice, porque el Pentateuco dice, y no sé qué, y nosotros estamos así. Debe ser salvo porque habla muy bonito. No, hermano, usted deje lo que hable, esa es mi técnica. Yo lo dejo que hable. Y yo hago así. Pero te falta algo, papá. Ya va, espérate, está bonito lo que está diciendo, pero si tú murieras hoy, ¿a dónde irías? Oye, eso sí no lo sé, te das cuenta que no lo sabes todo, si te lo voy a decir. Pam. El hecho que hable bonito no significa que lo dejaste ahí. No es suficiente la elocuencia. Número 2, no es suficiente el conocimiento. Dice que él era poderoso en las escrituras, hermano. No solamente sabía Biblia, era poderoso. Sabía aplicar y sabía, hermano, me imagino que fue instruido desde niño, porque dice ahí la Biblia que era poderoso en las escrituras y era instruido en los caminos del Señor. Ahora, el conocimiento no es suficiente. Hay que llevarlo a los pies de Cristo. Porque a veces vemos gente que sabe Biblia y lo dejamos así. No, hermanos, el hecho que sepa Biblia no significa que todavía esté ya completo. En campamentos he visto esto. En campamentos yo he visto jóvenes, ¿verdad? Dicen: no, él creció en la iglesia. Desde niño, desde la cuna. Casi que lo bautizaron dentro de la iglesia cuando nació. Ese niño desde niño ha sabido y le han enseñado. Además, su papá es capitán de ruta, o su papá es pastor de la iglesia. No, ese niño casi tiene un pie en el cielo. No, papá, yo no me dejo guiar porque
ha sido criado en la iglesia. Aquí tenemos jóvenes que han sido criados en la iglesia y no son salvos. ¿Está conmigo, mi hermano? Que nacieron en la iglesia, que los cargamos en salacuna, ¿vale? Que lo presentamos aquí en nuestra iglesia. Hay jóvenes que lo presenté al Señor cuando tenían 1 año y al día de hoy no son salvos. ¿Cómo sabe usted, pastor? Por sus frutos. Por sus frutos. Ahora, voy a dejarlo yo tranquilo porque tiene conocimiento de la Biblia, porque ha sido instruido en la iglesia. No, porque su papá es pastor o porque su papá... Hermano, el hecho de que usted vea hijos de pastores no significa que ellos son salvos por ser hijos de pastores. Oye, pastor, yo he visto hijos de pastores que están como que medio torcidos. Claro que sí, porque el hecho de ser hijo de pastor no significa que ya tienen un pie en la salvación. Ellos también necesitan ser predicados con el evangelio. Todavía yo recuerdo a Rebeca, la hija del pastor Víctor. Ella después ya de joven, ya tenía 16 años, no me acuerdo corazón cuántos años tenía ella, 13, 14, 15 años, 17 años. Ella se había bautizado a la edad de 10 años, 12 años, y después a los 17 años ella reconoció que no era salva. Hermano, y eso fue en la iglesia una cosa impresionante, porque los hermanos no podían creer que la hija del pastor se va a volver a bautizar. ¿Cómo es posible? ¿Cómo que es posible? Más bien demos gracias a Dios que se enteró y reconoció que no era salva, porque también necesita a Cristo, también necesita al Señor. Hermano, no se vaya a sorprender cuando usted vea hijos de pastores, que usted lo ve y dice, ese hijo de pastor, ¿qué le pasa? No, porque de igual manera ellos necesitan ser llevados a los pies de Cristo. Porque el conocimiento no es suficiente. ¿Está conmigo, mi hermano? Apolos era poderoso en las Escrituras, era instruido en los caminos del Señor. Yo una vez prediqué en una iglesia y yo di un mensaje de salvación. Y sabe, todos estaban con los ojos cerrados, nadie estaba mirando. Y yo dije, levante la mano a aquel que desea aceptar a Cristo como su salvador personal. Y había un jovencito que iba a levantar la mano y su mamá se la bajó. Y yo asumí que le digo, pero tú eres salvo, muchacho, ¿cómo te baja la mano? Después aceptaste a Cristo como tu salvador personal. Esa mamá no sabe lo que hizo, porque Dios había puesto convicción de pecado en ese muchacho en ese momento, y ella se la bajó. ¿Por qué? Porque cree que el tiempo en la iglesia y el conocimiento en la iglesia le va a dar la salvación. Apolo era poderoso en las Escrituras, y sin embargo le faltaba conocer más exactamente a nuestro Señor Jesucristo. Si Él lo vivió, ¿cuánto más el Hijo de María, hermano? ¿Cuánto más nosotros? María, perdóname que siempre te saco acotación, pero no es esa María, un dicho, ¿no? Pero no es suficiente el conocimiento. Hermano, predique. Mire, allá en Vista Alegre, cuando estábamos en el seminario, nosotros éramos locos, hermanos, locos. Nosotros salíamos a predicar en la madrugada. Nos escapábamos, el pastor Víctor ni sabía, ojalá que no escuche este mensaje. Nos escapábamos en la madrugada a predicarle, porque teníamos la mente de que había gente que saliera en la madrugada, que en el día no salieran en la madrugada. ¿Y quién le iba a predicar? Hicimos un escuadrón nocturno, se llamaba SCS, Solo Cristo Salva, y locos, salíamos a las 4 de la mañana, a 2 de la mañana a predicar. En una oportunidad había una iglesia de Dios es Amor en la avenida San Martín, pentecostal. Tenían una vigilia esa noche y nosotros tocamos la puerta y pedimos entrar. Sí, locos estábamos. Entramos a las 3 de la mañana a esa iglesia, estaban ahí y ellos estaban haciendo sus bromas, sus oraciones, y nosotros empezamos a ganar almas ahí. Empezábamos a decir a la gente que estaba ahí orando, mire, disculpe, si usted muriera, ¿dónde iría? Yo no sé. Y empezamos a predicar. Hermano, esa noche yo creo que guié a los pies de Cristo como a 20 personas que eran de la iglesia. A mí no me importa si tienen 20 años en la iglesia. A mí no me importa que tengan una Biblia bajo el brazo y que brinque como una cerbatana. A mí no me importa. De igual forma necesitan escuchar el mensaje de salvación. Porque no es suficiente la elocuencia, no es suficiente el conocimiento, y por último no es suficiente las intenciones.
porque Apolos tenía un espíritu como fervoroso y hacía las cosas con fervor y bien y con un buen propósito. Enseñaba diligentemente, y la palabra diligente es que ponía esmero, ponía interés, eficacia para hacer las cosas. Y aunque él tenía buenas intenciones, no era suficiente aún. Él estaba predicando y quería llevar a los judíos al conocimiento, pero no era suficiente, sus buenas intenciones no eran suficientes. Hay gente que hace cosas para Dios y uno lo deja ahí, no, porque él debe ser salvo porque ha hecho bastantes cosas para Dios, hermano. José Gregorio Hernández hizo más cosas que nosotros. Si lo ponemos bien de cosas, de ayudar al prójimo, hizo más cosas que nosotros. Y sin embargo, esta semana lo beatificaron y no hay nadie en el mundo que tenga el poder para catalogar a alguien como santo, salvo aquel que ha sido y ha aceptado a Cristo como su Salvador personal. Hay una cosa extraña con que por qué no lo beatificaban, que necesitaban que lo colocaran santo, y aquí hay un poco de santo. Está San Llanero, San Luigi, Santa Gabriela, y nosotros no andamos con tanto formalismo. Yo fui declarado santo el día que acepté a Cristo como mi Salvador personal. Estamos estudiando todavía el caso de Andrea, no sabemos, estamos tratando de investigar bien. Pero de nada sirve tener buenas intenciones. Aquilas y Priscila escucharon, dijeron, bueno, tremendo, fervoroso, diligente, está haciendo algo bueno, está llevando el mensaje, pero no, le falta algo todavía. Ven acá, hijo, está bien todo lo que dijiste, está bien todo lo que hiciste, pero cuéntame, no, yo nada más conozco a esta Juan. Ven acá, necesita escuchar de Cristo. ¿Te bautizaste con Juan? Sí. Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios, y comenzó Aquilas y Priscila a predicarle, a tal punto que ese hombre fue catalogado como de gran provecho para la iglesia, a tal punto, hermano, que él ahora convencía a los judíos, pero que Cristo había venido. Y es por eso que nosotros como cristianos estamos llamados a poder hacer la obra de Dios completa. Apolos se convirtió en un ícono en Corintios. ¿Se acuerdan cuando Pablo fue a Corintios a predicar? Dice, algunos dicen, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos y yo soy de Cefas. Apolos se convirtió en un ícono del cristianismo a tal punto que tenía autoridad, hermano. Nada más de ponerlo con Pedro y Pablo en el mismo versículo significa lo que Dios hizo a través de este hombre. Pero no es suficiente la elocuencia, no era suficiente el conocimiento, no era suficiente las intenciones. Él necesitaba ser llevado al Calvario. No se deje impresionar. Predique de la palabra de Dios a todos. Amén. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestros rostros y oramos. Señor, gracias te damos por tu amor y tu misericordia.